El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Juan predicaba diciendo: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaron y que el Espíritu, en figura de paloma, descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor. Eran tan sucias las aguas del río Jordán que también muchísimos años antes de Jesús, miles de años antes, un general de Siria que se llamaba Naamán, también me parecía que no era un río bueno donde se tenía que bañar. Él tenía la lepra, y estaba en Siria, era un general del ejército. El rey le había dicho: vete a Israel porque ahí hay un profeta que te puede sanar. Entonces él se va y encuentra a Eliseo, el discípulo de Elías. Eliseo se encontraba en el mismo lugar donde estaba Juan el Bautista. ¿Por qué ese lugar? Porque este era el lugar donde el pueblo de Israel había cruzado el río cuando había terminado de andar por 40 años en el desierto, regresando de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Y después de 40 años lo alcanzaron de cruzar el río del este hacia el oeste, cruzaron el río y entraron en la tierra prometida. Entonces ese pasaje era el símbolo de la liberación. Y por eso Juan el Bautista bautizaba ahí para decir: aquí ustedes recibieron su liberación, venid y repetimos ese recorrido, porque todavía están esclavos del pecado. Y Eliseo también se encontraba ahí tenía su casa. Cuando llegó Naamán, el general de Siria que decíamos con la lepra, Eliseo ni lo recibió. Le envió su siervo que le dijo: el profeta dice, báñate al río 7 veces. Y como vio que era tan sucio, ¿por qué era sucio? Porque llevaba toda la tierra, de todo como era largo, como es largo el río, porque está cerca del Mar Muerto, donde después termina. Entonces Naamán no quiso bañarse y se fue. Pero mientras estaba andando, un siervo sabio le dijo: Señor, si el profeta nos hubiera pedido algo pesado de hacer, no lo hubiéramos hecho. Y cuánto más ahora, que nos ha pedido no más que bañarnos 7 veces en esa agua sucia. Lo hacemos y nos vamos. El general escuchó la voz de ese siervo que nadie conoce ni sabemos quién es. Se bañó 7 veces porque él pensaba que hubiera recibido sanación de las aguas, y él pensaba: tengo aguas mejores en mi país. No se enteraba que su sanación hubieran venido no de las aguas, sino de la fe con que él con que él se bañaba en el río. Así, Jesús se encuentra en el mismo lugar también.
se encuentra con la misma agua y ¿qué hace? Él, que es el purísimo, que no le necesita de bañarse en esta agua por su purificación, se pone debajo de esta agua. Esta inmersión no es que abre los cielos, no dice así Marcos al capítulo 1, dice que los cielos se rasgaron. ¿Por qué se rasgaron los cielos? Los cielos en la cultura, en la conciencia de los maestros de Biblia de Israel, los cielos estaban divididos en 7 niveles. Había 7 cielos. Y dentro de un cielo y el otro había 500 años de camino. Y después, al 7º cielo, ahí había Dios. ¿Por qué estos cielos se rasgaron? ¿Y por qué tenían que rasgarse? Hay en el libro de Isaías, al capítulo 63 y 64, hay una oración que está puesta en este contexto. En aquel entonces, el pueblo de Israel se encontraba en Babilonia como esclavo. El pueblo de Israel tuvo 2 esclavitudes bien fuertes, Egipto y Babilonia. Aquí estamos, Isaías 63 y 64, estamos en Babilonia. El pueblo estaba esclavo. Todos los profetas, los maestros de la ley decían, ¿por qué el pueblo recibió este castigo de parte de Dios? ¿Por qué? Porque el Señor nos mandó todos sus profetas y nosotros no los hemos escuchado. Y algunos los hemos matado también. Por esto el Señor cerró los cielos. Y en Isaías 63 y 64 hay una oración que dice, Señor, ojalá que tú puedas rasgar tus cielos. Entonces Marco toma este término, rasgar. Es un verbo griego que es schizein. Schizein en griego significa rasgar. Este mismo verbo lo encontramos otra vez cuando muere Jesús. Cuando el segundo que se muere Jesús, el Evangelio dice que en el templo, donde había el velo que separaba el lugar del templo donde estaba toda la gente y el lugar donde había el arca de la alianza, ese lugar se llamaba el Sancta Sanctorum, el sitio más santo del templo. ¿Por qué? Porque ahí había la presencia de Dios. Este es nuestra Sancta Sanctorum aquí. No hay velo ya, pero en aquel entonces había este velo. Cuando se murió Jesús, el velo del templo se rasgó. ¿Por qué? Porque Jesús, hombre, subió al cielo y quebró las puertas del cielo. Pero estas puertas del cielo, ¿por qué quebrada y no abierta? Todavía no lo hemos dicho. Porque una puerta, si tú la abres, la puedes cerrar también. Y después la abres otra vez, y después la cierras. No, aquí los cielos se quebraron. Una puerta quebrada ya no la puedes cerrar jamás. Esto pasó, que Jesús abrió los cielos para siempre. Otra cosa. Los cielos no están cerrados por encima, están cerrados por abajo. La puerta no está cerrada por encima, como creía el profeta del Antiguo Testamento que decía a Dios, tú cerraste los cielos, que tú los puedes rasgar. No, los cielos están cerrados por debajo. Hay un libro de un autor que se llama C.S. Lewis, que tiene este título. Es un libro de fantasía. Y dice así, el título, Out of the Silent Planet. Fuera del planet, how do you say planet? Pianeta, como en italiano.
fuera del planeta que está en silencio. Fuera del planeta que está en silencio. ¿Por qué está en silencio? Porque habían cometido el pecado de Adán y Eva. Así dice este libro, que desde aquel entonces, de cuando Adán y Eva cometieron este pecado, empezaron a callarse y ya a no hablar con Dios. Cerraron las puertas del cielo, pero no de encima la cerró Dios, no, la cerró el hombre debajo. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Lo que tú tienes que hacer cuando tienes que entrar en tu casa, pero no tienes la llave. Entonces, ¿qué haces? Entras por la ventana y de dentro abres la puerta. Así hizo Dios. Porque nosotros no podíamos abrir los cielos que habíamos cerrado por nuestro pecado. Entonces envió su Hijo para que se hiciera hombre y del otro lado abría la puerta que nosotros habíamos cerrado como hombre. Esto pasó. Esta es una visión de Jesús. Nadie ve esos cielos rasgados. Quizás la ve Juan el Bautista, pero aquí no lo dice claro. Aquí habla de Juan el Bautista y después habla de Jesús. Y Jesús ve los cielos rasgados y ve también una paloma que baja del cielo. La paloma, bueno, sabemos que es el símbolo del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Espíritu de Dios que baja del cielo. Y cuando baja del cielo, la paloma, como todas las aves, busca su nido. Busca su nido. Y lo encuentra. Encuentra su nido en el corazón de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está haciendo en este momento algo tan parecido a lo que es el Espíritu verdadero de Dios, que inmediatamente el Espíritu de Dios Padre sale del corazón del Padre y se va a encontrar su nido, su lugar, su reposo en el corazón de Jesús. Porque Jesús está haciendo un acto de humildad tan fuerte que está mostrando el corazón del Padre, el rostro del Padre, y esto es precisamente la gloria de Dios. Cuando hablamos de gloria de Dios, y nosotros lo haremos al final de la consagración, se termina así la oración de consagración, con el sacerdote que toma pan y vino consagrados, cuerpo y sangre de Jesús, los ofrece y dice: con Él, por Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Cuando hablamos de gloria, nosotros pensamos aquí, a Hollywood, después del cerro. Hollywood, donde hay toda esta gente que está al centro de las luces y está famosa en todo el mundo, a la gloria del mundo. Bueno, Dios no sabe qué hacerse de eso. No es esta la gloria para Dios. No le interesa a Dios de ser famoso. Y por esto, cuando hemos celebrado el nacimiento de Jesús, ¿a quién se lo dijo Dios del nacimiento de su Hijo para su gloria? A nadie. Se lo dijo a 6 pastores, nada más. Y después de un mes, un par de meses, a 3 que dicen que eran reyes, pero no eran reyes. Venían desde lejos. Todos juntos sumamos como 12 personas, no más que eso. Entonces, ¿cuál es la gloria de Dios? La gloria de Dios es demostrar quién Dios es. Esto hace Jesús, niño, cuando nace, muestra quién Dios es, su cara verdadera. Así hace cuando grande se pone debajo del agua sucia y hace este acto de humildad. Muestra el rostro de Dios. Por esto Dios habla. Le envía su Espíritu que toma reposo en el corazón de Jesús y habla diciendo: este es mi Hijo
que yo amo. En él he puesto mi complacencia. Exactamente lo que le dices tú a tu hijo. Porque cuando tu hijo no se porta bien, ¿qué le dices? Cuando se porta muy mal, ¿qué le dices? Todos le decimos, ya no te reconozco. ¿Por qué? Porque lo que yo te enseñé, no lo estás haciendo. Pero cuando tu hijo hace lo que tú le enseñaste, cuando tu hijo actúa correctamente según lo que es tu gusto, entonces sí, tú también tomas complacencia en tu hijo y le dices, ahora sí que te reconozco, tú eres mi hijo amado. Porque lo que está haciendo Jesús en aquel momento es coherente con lo que Dios hace él mismo, con el Espíritu de Dios. Y el corazón del Espíritu de Dios es humildad. Por eso se complace en Jesús. Aplicamos y terminamos así. ¿Cuándo es que Dios no se complace de nosotros? Exactamente cuando hacemos lo contrario de lo que Jesús hizo. Sobre todo cuando somos falsos, cuando decimos mentiras, cuando vivimos una vida doble. Cuando yo estoy casado contigo, pero tengo otros asuntos. Cuando yo me aprovecho de las personas que se cuidan de mí. Estos son los momentos en que Dios no se complace de mí. Cuando yo no quiero arrepentirme, cuando yo no quiero cambiar, cuando yo no quiero pedir perdón, cuando yo tengo mi esposo, mi esposa allá, yo sé que le estoy fallando, pero no tengo el ánimo ni la humildad de decirle, perdóname porque te he hecho sufrir a lo largo de todos estos años. Estos son los momentos en que Dios no se complace de nosotros. Ojalá que hoy, recibiendo el cuerpo y la sangre de Cristo, recibiendo esta gracia de la comunión con Él, que tú puedas tener ese ánimo de abrirte a la complacencia del Padre. Y si de realidad tienes este deseo de hacerlo así, de cambiar tu vida, bueno, yo te digo que ya tu pecado está perdonado. Puedes hacer también la comunión. Si tienes la decisión en tu corazón de cambiar y actuar, porque Dios Padre se complace de ti y su complacencia corresponde a su perdón.